gracias por estar con nosotros. Estamos en una transmisión conjunta entre Cuba Información y Venezuela News para conversar con el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Cosío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Queríamos comenzar con una noticia que ha sido de actualidad y es que Cuba ha sufrido en los últimos días una serie de cortes eléctricos que han afectado al país. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando? Bueno, en términos técnicos, lo que sucedió es algo que pasó algunas veces a fines del año pasado, que es como una caída del sistema eléctrico, que es un sistema único, un sistema integrado en nuestro país. Por lo que explican los técnicos, cuando se produce un momento de sobrecarga y las estaciones de transmisión se caen para protegerse. Esto está influido por serios problemas que tiene Cuba en su infraestructura eléctrica, un poco anticuada, pero sobre todo por dificultades financieras y tecnológicas para robustecerla, para los mantenimientos, para las reparaciones, para las modernizaciones. Es algo que se viene arrastrando desde hace un grupo de años, influido en gran medida por el impacto del bloqueo económico de Estados Unidos, que está concebido para cortarle a Cuba el acceso a recursos financieros, para cortarle a Cuba el acceso a tecnología, para dificultar nuestra capacidad para obtener tanto el equipamiento como el know-how en otras partes del mundo. Entonces, una economía tan globalizada como la que se vive hoy, es muy difícil encontrar empresas dispuestas a proveer a Cuba, a suministrar y a contribuir con los mantenimientos que requiere el país. Y si a eso se suma las limitaciones que tenemos en recursos financieros, que tienen que utilizarse o para alimentar a la población, o para abastecer los productos que requieren en la medicina, o los servicios médicos, o el transporte, y hay que estar restringiendo y economizando mucho los recursos, uno puede comprender por qué carecemos de la capacidad suficiente para en tiempo corto recuperar y robustecer el sistema eléctrico del país. Días antes de abandonar la presidencia, Joe Biden eliminó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y a los pocos días de llegar Trump, volvió a incluirlo en la lista. ¿Cómo interpreta eso? ¿Qué explicación le da a esos cambios en la administración estadounidense? Primero habría que hablar de las listas. Estados Unidos tiene como mal hábito, desde hace años, de editar listas unilaterales y absolutamente arbitrarias para calificar a países. Los certifica por un tema, los certifica por otro, por el combate a la droga, por el respeto a la religión, por las prácticas comerciales, por la corrupción, y se inventó esta lista a principios de los años 80 de calificar a países que supuestamente patrocinan el terrorismo, lo cual es bastante demagógico porque el origen del terrorismo moderno y del centro fundamental de concepción, financiamiento, planificación, ejecución del terrorismo es la CIA, una agencia que existe dentro de los Estados Unidos. En esta lista está incluida Cuba y nos incluyen no porque practiquemos el terrorismo, no porque lo patrocinemos, porque las agencias estadounidenses siempre han conocido que Cuba no participa del terrorismo ni lo patrocina. Existe como una medida de coerción económica, como el resto de las listas que tienen ellos. El gobierno de Biden, de manera muy oportunista, terminando su mandato, sacó a Cuba de la lista. Y al hacerlo, alegó que las agencias encargadas del tema en el gobierno tenían suficientes evidencias para decir que Cuba no patrocina el terrorismo. El gobierno de Trump llega al poder y el primer día vuelve a poner a Cuba en la lista. Pero ni siquiera se tomó el trabajo de esgrimir por qué. Sencillamente nos puso en la lista porque él considera que tiene el derecho y el compromiso de castigar a Cuba en la mayor medida posible. Y esta lista tiene severas implicaciones para Cuba en materia comercial y en materia financiera, con un gran impacto en la economía de nuestro país. ¿Me podría concretar un poco eso? Es decir, ¿cuál es el impacto? ¿Esa medida de coerción cómo impacta en la economía de Cuba? ¿Cómo le afecta? Cualquier institución en el mundo que el gobierno de Estados Unidos acuse de tener vínculos con un Estado que patrocina el terrorismo o con una organización que patrocina el terrorismo, sufre represalias de la economía estadounidense, que es la economía más grande del mundo. Eso implica, por ejemplo, que a Cuba le resulta muy difícil tener acceso y tener vínculos con instituciones financieras de cualquier parte del mundo. Eso afecta el comercio, puesto que sin respaldo financiero
es muy difícil llevar a cabo el comercio, es muy difícil realizar pagos, recibir pagos, pagar deudas, obtener créditos. Si las instituciones financieras, por temor a las represalias de Estados Unidos, se niegan a vincularse con Cuba. Pero hay impacto adicional. Por ejemplo, por una ley estadounidense, los ciudadanos que hoy disfrutan de un privilegio que se llama ESTA, por ejemplo los europeos y algunos latinoamericanos, según el cual no requieren solicitar visa para ir a Estados Unidos, pierden ese privilegio si viajan a un país que está en la lista de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo. Eso implica que Estados Unidos extiende su brazo y su jurisdicción sobre el territorio o sobre la población europea, y con independencia de la posición que tengan los gobiernos de esos países, amenaza al ciudadano europeo o al chileno o al japonés o al australiano de que si visita Cuba pierde ese privilegio y corre el peligro de que se le niegue la visa para entrar alguna vez en Estados Unidos. Esto implica un inmenso desestímulo para uno de los mercados más importantes que tiene Cuba, en una de sus industrias más importantes, que es el turismo. Y naturalmente esto tiene un efecto económico demoledor para una de las industrias más importantes de nuestro país. Viceministro, también ha amenazado a Estados Unidos, a otros países y a cualquier gobierno o persona que contrate los servicios médicos de las conocidas batas blancas cubanas. ¿Por qué se toma esta decisión? Ellos dicen que hay una trata de personas. ¿Qué responde Cuba? ¿Qué se busca con esto? Cuba ha sido reconocida y celebrada y elogiada desde hace muchos años por los servicios médicos que ha prestado en más de 120 países en total. Ha sido un servicio tradicionalmente prestado como puro acto de solidaridad, sin recibir ningún beneficio a cambio. Desde hace unos años, Cuba, bajo la difícil situación económica del país, comenzó a recibir compensación o remuneración por los servicios que presta con sus profesionales y sus trabajadores en países que tienen economía en mejores condiciones que las de Cuba. Y desde hace años, los que ahora están en el gobierno de Estados Unidos, esto comenzó con el gobierno anterior de Trump, comenzaron a atacar esta cooperación. Y el actual secretario de Estado asumió un liderazgo en eso, en acusar a los cubanos de ser esclavos y al gobierno cubano de estar practicando la esclavitud y el tráfico de personas con los migrantes, lo cual es una absoluta falacia. El objetivo es desacreditar un esfuerzo llevado a cabo por la Revolución Cubana durante décadas, que ha tenido un impacto favorable en millones de personas en el mundo, a los que han tenido acceso a la salud únicamente por los servicios que ha prestado Cuba, y por la otra, cortar una fuente de financiamiento para el sector de la salud pública cubana. Eso es lo que persigue esta política. En su opinión, ¿cuál es la actividad de la USAID en el global, en el caso de Cuba, y qué opinión tiene de esa nueva iniciativa, hasta qué punto va a ser real, de desaparición de la USAID? La USAID ha sido un instrumento fundamental de la política exterior de Estados Unidos desde la posguerra y desempeñó un papel a veces positivo en algunos programas de cooperación, en programas, por ejemplo, de promoción de alimentos, en el Programa Mundial de Alimentos, etcétera. Pero también ha sido una herramienta de subversión a la cual le ha dedicado cientos o miles de millones de dólares para subvertir a gobiernos legítimos, a gobiernos soberanos. Y ese ha sido el caso de Cuba. La USAID ha financiado a organizaciones que se autotitulan como independientes y que el gobierno estadounidense y algunos gobiernos europeos incluso las denominan independientes, pero que han dependido absolutamente del financiamiento del gobierno de los Estados Unidos o a veces de financiamiento de otros gobiernos. El impacto es que algunas de ellas han perdido ahora, han tenido que despedir personas, su actividad se ha visto limitada, pero nosotros no podemos llamarnos a engaño. La prioridad de Estados Unidos en subvertir a Cuba, en agredir a Cuba, es tan importante que nosotros estamos seguros que encontrarán la manera de seguir financiando esta actividad aún sin la existencia de la USAID. En la misma línea también han anunciado el cierre de La Voz de América, un medio emblemático desde la Guerra Fría por parte de Estados Unidos para influir ideológicamente. ¿Piensa que de verdad se cerrará o a qué obedece esa decisión? Es posible que lo cierren porque habrán descubierto que esto es
lo que en Cuba llamaríamos una botella, un grupo de personas que ganan dinero sin ofertar nada. Y el contribuyente estadounidense durante décadas ha gastado millones y decenas de millones de dólares en estas estaciones, que lo que hacen es alimentar fortunas y alimentar carreras políticas corruptas en Estados Unidos con escaso impacto en Cuba. Viceministro, hay un personaje nuevo en la administración Trump, que es Marco Rubio, que nunca ha ocultado su odio hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua, y él ha calificado en una gira breve que tuvo en América Latina que Venezuela, Cuba y Nicaragua eran un peligro, enemigos de la humanidad. ¿Qué piensa usted qué pensó cuando escuchó esta declaración? Es absurdo que el representante de una política exterior que es un peligro para la humanidad en términos reales se puede medir en cifras de muertes, en cifras de desplazados, en cifras de daño económico, que ha sido la política exterior de Estados Unidos. Es absurdo que él esté calificando a otros países de ser un peligro para la humanidad. Este es un hombre también corrupto, que ha hecho política mintiendo, construyéndose una leyenda que no es tal, y que está vinculado a elementos y organizaciones que, si se investigan en Estados Unidos, encontrarían violaciones de la ley en ese país, como la tenía su socio y compinche Bob Menéndez, que ha sido condenado a ir a la cárcel. Para agregar un poco, desde la extrema derecha venezolana prácticamente dicen que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen los días contados. Dicen que la primera parada va a ser Venezuela, pero que si cae Venezuela, caerá también Cuba y Nicaragua. ¿Ustedes piensan que eso va a ser así o qué piensan hacer para que no sea así? Yo no soy venezolano, pero entiendo que lo que hace la derecha venezolana es cotorrear lo que le dice el gobierno de Estados Unidos. Por tanto, estos son soundbites, son frases que salen de los servicios especiales de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo ve las perspectivas de futuro de Cuba, sobre todo con su inclusión en los BRICS cara al futuro? Cuba es un país que hoy está enfrentando muy serios problemas económicos que tienen impacto social. Por tanto, podemos decir que la situación socioeconómica de hoy es tensa e implica un gran desafío. Pero Cuba tiene logradas conquistas que son sueños para la mayoría de los países del mundo. Son sueños incluso para muchas comunidades dentro de Estados Unidos. Difíciles de materializar a plenitud, difícil de sostenerse a plenitud bajo las difíciles condiciones económicas que enfrenta el país. Pero nosotros estamos seguros que lo vamos a superar. Cuba tiene muy buenas relaciones alrededor del mundo. La excepción es Estados Unidos. Con los países del BRICS, con todos los miembros, tenemos buenas relaciones. Es una agrupación que para nosotros significa una esperanza alternativa a nivel global, y nuestra intención es asociarnos, incorporarnos, trabajar en lo posible. Cuba no es miembro, pero estamos dispuestos y tenemos interés en trabajar con los BRICS en todo lo que se pueda. Viceministro, muchas gracias por sus palabras, por su información, por sus datos y por sus razones. Gracias a ustedes.